Para definir un orden dentro de un tipo, nosotros tenemos obligatoriamente que decir que ese tipo, el que va a tener un orden, extiende a comparable. Entonces, a partir de ahora, todos los tipos que nosotros hagamos que tengan un orden, tienen que poner en su cabecera extends comparable del tipo correspondiente. La interfaz comparable existe ya en Java, es decir, es una interfaz que nos trae Java definida y que tiene un solo método. Ese método se llama compareTo, o para que nos entendamos en castellano, compareTo, que tiene que llamarse así, es decir, con la T, como veis ahí, en mayúscula. ¿Qué recibe compareTo como argumento? Pues recibe un objeto del tipo que nosotros estamos comparando. Fijaros que ya tenemos la primera diferencia, aunque a veces el alumno suele confundirlo, sobre todo al principio, entre el equals y el compareTo. Y es que el equals, si os acordáis, recibe un object. El compareTo no recibe un object, recibe un objeto del tipo correspondiente. Si estamos haciendo un comparador para punto, lo que recibe es un objeto de tipo punto. La segunda diferencia también es importante, y es que el equals devuelve un boolean, o sea, o devuelve verdad o devuelve falso. El compareTo no devuelve verdad o falso, porque claro, tiene que devolver un orden. Tiene que decir si el objeto que invoca es mayor o no que el objeto que es invocado. Y eso lo hace mediante un entero, como veis ahí, un entero primitivo, un int. ¿Qué significa ese int? Bueno, pues ese int significa que nosotros tendríamos que hacer el método compareTo de forma que devuelva un valor positivo si el objeto que invoca es mayor que el que se pasa como argumento. Un valor positivo si el objeto que invoca es mayor que el que se pasa como argumento. Debe devolver un valor negativo si ocurre lo contrario, es decir, el objeto que invoca es menor que el objeto que es pasado como argumento. Y finalmente, debe devolver un valor 0 si los dos objetos son iguales. Entonces nosotros, cuando definamos que un objeto es de tipo comparable, lo único que tenemos que hacer es poner en la clase que implementa ese tipo un método compareTo. Y ese método tenemos que definir, pues como hemos dicho, devolverá un valor positivo, negativo o 0 en función del orden que yo quiera darle al tipo, claro. Lo veremos ahora en Eclipse con más detenimiento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando uno programa el compareTo es una cosa muy importante y que suele olvidarse, y es la siguiente. Ya hemos dicho que el compareTo tiene que devolver un 0 si los dos objetos son iguales. Fijaros que eso podría estar en contradicción con el equals. Porque claro, el equals devuelve un true si los dos objetos son iguales. Y el compareTo devuelve un 0 si los dos objetos son iguales. Pero son dos métodos diferentes. Con lo cual, el mal programador puede hacer mal la tarea de decir cuando dos objetos son iguales. Poner un equals y poner un compareTo que no sean coherentes. Eso es un error muy grave. Por tanto, lo primero que un programador tiene que tener en cuenta cuando hace que su tipo sea comparable es que el compareTo que defina debe de ser compatible con el equals. Y debe darse esta doble implicación, que ahora sí es una doble implicación, es un sí y solo sí, entre el método compareTo y el método equals. De forma que, si dos objetos son iguales, su comparación mediante compareTo debe dar 0. Y al revés, si dos objetos comparados con compareTo dan 0, entonces el equals debe devolver true. Hacen la misma función cuando comparan en igualdad, pero es que el compareTo tiene más, porque también compara cuando uno es mayor que otro, cosa que el equals no podía hacer. Por eso es importante que sean coherentes, porque tienes que tener por un lado el equals y tienes que tener por otro lado el compareTo, pero es que además tienen que tener cohesión entre sí, si no tienes un problema enorme. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque internamente en Java hay igualdades que se van a comparar con el equals e igualdades que se van a comparar con el compareTo. Y si fueran distintas, pues entonces fijaros el lío que estaríamos montando. Es decir, imaginaros que yo digo
que dos objetos de tipo punto son iguales si sus coordenadas x y sus coordenadas y son iguales. Hasta ahí de acuerdo. No hay ningún problema. Ahora, imaginaros que yo el método compareTo lo defino de otra manera, totalmente distinta. Por ejemplo, yo digo que dos puntos se ordenan en función a la distancia al origen, por poner una cosa elucubrante. ¿De acuerdo? Es decir, dos puntos se ordenan por la distancia al origen. Cuanto más cerca del origen estén, más pequeños son. Ese compareTo no es coherente con el equals, como estáis viendo. Porque podría pasar que dos puntos tengan la misma distancia al origen y que no sean iguales. Por ejemplo, el 1, 0 y el 0, 1 tienen la misma distancia al origen, 1. ¿Son iguales esos dos puntos? No. ¿Es coherente el compareTo con el equals? No es coherente. ¿Está mal diseñado eso? Fatal. ¿Queda claro? Por tanto, si el equals es que dos puntos son iguales por su coordenada x y su coordenada y, el compareTo debe tener en cuenta esas dos coordenadas. Si no, mal vamos. Y al revés. Entonces, por ejemplo, el tipo persona. Hemos dicho que dos personas son iguales si son su apellido, su nombre y su DNI. ¿Cómo deberían de ordenarse las personas con el método compareTo? Pues lo lógico es que se ordenen por apellidos, a igualdad de apellidos por nombre y a igualdad de apellidos y nombre por DNI. ¿Eso es coherente entre el equals y el compareTo? Coherente. Y entonces alguien puede decir, bueno, y entonces si yo quiero ordenar de otra manera, ¿qué pasa? Imaginaros por un momento que yo quisiera ordenar solo por nombre o solo por DNI. ¿Qué pasa? Pues que no lo puedes hacer mediante un compareTo. Porque el compareTo, vuelvo a decir, tiene que ser coherente con el equals. Y si hemos dicho que dos objetos de tipo persona son iguales y lo son apellido, nombre y DNI, en el compareTo tienen que estar el nombre, el apellido y el DNI. Porque, insisto, la relación es sí y solo sí, en los dos sentidos. Las mismas propiedades implicadas en el equals tienen que ser las propiedades implicadas en el compareTo. Obligatoriamente. Y entonces alguien puede decir, bueno, vuelvo a insistir en mi problema, yo es que no quiero ordenar por nombre, apellidos y DNI, yo quiero ordenar solo por nombre o solo por DNI. ¿Qué hago? Bueno, pues para eso Java proporciona soluciones aparte, pero no el compareTo, otras soluciones después, que veremos enseguida, pero no mediante el compareTo. Por ejemplo, el tipo persona. Nosotros podemos tener el tipo persona, teníamos hasta ahora el tipo persona definida mediante una interfaz, y teníamos sus métodos, pues getDNI, getNombre, getApellidos y los que hiciera falta. Entonces, cuando uno va a implementar un orden para persona, obligatoriamente tiene que ponerle esta cabecera a la interfaz. ¿Lo veis? Es decir, que ahora lo que estamos diciendo es que el tipo persona hereda de comparable. El tipo persona hereda de comparable. Con eso que estamos diciendo, con eso lo que estamos diciendo es que al tipo persona le vamos a proporcionar un orden. Eso es lo que estamos diciendo. Nada más que eso. Pero si no se lo ponemos, no podemos darle un orden. Por eso es obligatorio ponerle esa cabecera a partir de ahora a todos los tipos que nosotros queremos que tengan orden. ¿Y entonces qué pasa en la clase? Bueno, pues en la clase tendremos persona y MPL. ¿Qué tendrá persona y MPL? Pues tendrá lo mismo que tenía hasta ahora. Sus atributos privados, sus métodos get, sus métodos set, su toString, su equal, su hashcode y ahora un nuevo método. ¿Cuál será ese nuevo método? compareTo. Ese es el nuevo método que nosotros tenemos que implementar en persona. ¿Y qué atributos o qué propiedades estarán implicadas en el compareTo de persona? Pues estarán implicadas aquellas propiedades que estén implicadas en el equals. Obligatoriamente. Ni una más ni una menos, las mismas. No, simplemente que, lógicamente, implementa persona. Porque ya persona extiende a comparable, entonces la herencia de la interfaz la hereda la clase. Bueno, vamos a ver esto en Eclipse, que yo espero que aclare las dudas que podáis ir teniendo de momento. Como veis, lo que he hecho ha sido poner en la cabecera al tipo persona la frase extend comparable con mayúscula la C de persona. Fijaros, esto de aquí, este nombre de tipo, que es el mismo, lógicamente, que estamos definiendo, el por qué se pone entre menor mayor
todavía no lo hemos visto. Esto, como veis, Java es una cosa cíclica, que hay cosas que se van viendo y que hasta dentro de unos días nos explicaré. Los tipos genéricos, que es lo que estamos haciendo aquí, es una cuestión que todavía no hemos visto. Estamos usando, pero sin saber por qué. Porque ya están. Es decir, no están explícitamente, pero sí implícitamente. ¿Por qué no está hashcode? ¿O por qué no está toString? Porque persona extiende a object, aunque no esté puesto. Hoy lo hemos dicho. Todo tipo en Java extiende a object. Por tanto, como extiende a object, ya sabéis que cuando un tipo extiende a otro, los métodos se heredan, no hace falta ponerlos. Bueno, pues por eso no están, porque ya están. No están explícitos, pero sí están implícitos. Y con el compareTo pasa lo similar. ¿Por qué no está puesto el compareTo? Porque ya está puesto. Al decir que extiende a comparable, como comparable es un tipo que ya tiene un método compareTo, nosotros ya estamos diciendo que nuestra clase que implemente este tipo tendrá que tener un método compareTo. Y lo que haremos será redefinirlo, lógicamente. Esto con respecto a la interfaz. Ahora nos vamos a la clase. Vemos persona y MPL. ¿Qué tiene persona y MPL? Bueno, pues básicamente, como hemos dicho, tiene 3 strings con su nombre, su apellido y su DNI, y le hemos añadido, por ejemplo, un entero edad, para poder hacer ordenaciones por otros tipos dentro de un rato, por otras propiedades. ¿Qué tiene la clase persona? Pues lógicamente tiene un constructor, hemos puesto un constructor simple, que le pasamos los 4 argumentos, su nombre, su apellido, su DNI y su edad, y lo construye. Tenemos los métodos get, no le hemos puesto set, pero bueno, podría habérsele puesto. El toString, bueno, pues hemos dicho que una persona se representa como una cadena. En este caso hemos puesto pues el apellido, una coma, el nombre y el DNI entre paréntesis. El equals, bueno, pues hemos dicho que vamos a definir que dos personas son iguales si son iguales su DNI, veis la comparación aquí, y son iguales su nombre y son iguales sus apellidos. Es decir, que las propiedades implicadas en el equals tiene 4. Veis que persona tiene 4 propiedades: nombre, apellido, DNI y edad. Bueno, las implicadas en el equals son 3. Nombre, apellidos y DNI. La edad no interviene en el equals. Teniendo en cuenta que el equals implica estas 3 propiedades, nosotros hemos definido el hashcode como veis aquí, con las mismas 3 propiedades. No tendría por qué ser obligatorio que fueran las 3. Sí que tendrían que estar implicadas esas 3 al menos, si podían ser 2 de ellas, pero hemos impuesto las 3, que es lo habitual. Y entonces, ¿cómo se calcula el hashcode? Pues como veis aquí, hemos puesto el hashcode de DNI más el hashcode de apellido por 31 más el hashcode del nombre por 31 al cuadrado. Bueno, y llega el método compareTo. Fijaros, primero, repito, la cabecera fundamental es tal cual veis aquí. Obviamente recibe un objeto de tipo persona. Veis ya la primera diferencia con el equals. Mientras que el equals recibía un object y yo tenía que comprobar si era del tipo correspondiente y hacer el casting, ahora no tengo que hacer nada de eso. El tipo persona que recibe el compareTo es un objeto de tipo P, un objeto que se llama P de tipo persona. Entonces, ¿cómo se codifica el compareTo? Pues, como hemos visto, devuelve un entero. Así que lo que hago es definir una variable de tipo entero, R, que es la que voy a devolver al final. Para definir el compareTo yo tengo que tener en cuenta el equals, que ya lo tengo puesto. Y ya sabemos que las mismas propiedades que estén implicadas en el equals deben de estar implicadas en el compareTo. Ahora lo único que yo tengo que decidir es el orden en el que voy a compararlas. Es decir, en qué orden me interesa a mí. Sé que tienen que estar implicadas las 3, pero el orden en el que las defina puede ser variable. Es decir, ¿me interesa primero ordenar por DNI, después por nombre y después por apellido? ¿O me interesa primero por apellido, después por DNI, nombre y después por DNI? Eso lo define evidentemente el programador, en función de lo que le interese. ¿Cuál es el orden, podríamos llamarle natural, de una persona? Bueno, pues el orden natural de una persona en un listado suele ser primero los apellidos, por orden alfabético, después a igualdad de apellidos el nombre, y en todo caso si tiene los mismos apellidos y nombres, por DNI. Ese es el orden que podríamos llamar natural, y es el que hemos definido aquí.
Lógicamente, todo tipo, cada tipo que nosotros podamos ir definiendo de aquí al final de curso tendrá un orden natural, el que habitualmente entendamos como orden natural, el habitual. Y ese es el que definiremos aquí, teniendo en cuenta, insisto, que deben estar implicadas todas y cada una de las propiedades implicadas en el equals. Si en el equals implicamos a 3 propiedades, en el compare to tienen que venir implicadas las mismas 3. En el compare to, como estás viendo ahora ya el código, nosotros estamos comparando primero por apellidos. Si los apellidos son iguales, ¿qué es lo que significa esto? Estamos comparando por nombre. Y si aún así persiste el empate, comparamos por DNI. Fijaros bien en el código, y ya lo dijimos en su momento para el equals. ¿Cómo se implementa un equals? Pues un equals se implementa en función del equals de las propiedades. Es decir, en el equals de persona están implicados los equals de los DNI, de los nombres y de los apellidos. Estos equals que están aquí dentro son los equals de string, del tipo string, que ya vienen implementados en Java, por supuesto. Si en vez de estar implicado string, estuviera implicado integer o doble, u otro tipo que ya hubiéramos definido nosotros, pues el equals sería el que estuviera definido allí. Por ejemplo, ¿os acordáis del equals de círculo? ¿Cuándo dos círculos son iguales? Cuando sus centros son iguales. ¿Cómo se comparaban los dos centros? Con un equals. ¿Con qué equals? Con el de punto. Por tanto, para implementar el equals, yo utilizo los equals. Y para implementar el compare to, ¿qué utilizo? Pues obvio, para implementar el compare to, utilizo los compare to de las propiedades implicadas. ¿Y estos compare to quién me los da? Pues esto ya viene en Java. Java ya ordena string, o doble, o integer, o lo que sea. Ya los ordena. ¿Cómo los ordena? Pues con el correspondiente método compare to. Entonces, fijaros, yo quiero comparar dos personas. Y ahora tenemos el mismo problema del equals, que alguien puede decir, bueno, ¿dónde están las dos personas? Yo solo veo una. No, hombre, no, ya sabemos de esto. No hay una sola persona, hay dos. This y P, dos personas, que yo quiero comparar. ¿Dónde está this? Hombre, this no está aquí explícitamente, pero todo el mundo sabe que aquí hay un this. Entonces yo voy a comparar los apellidos de this con los apellidos de P. ¿Cómo comparo los apellidos de this con los apellidos de P? Con el compare to. ¿Y entonces qué pongo? Pues pongo this.getApellidos, compare to, con p.getApellidos. Y entonces puede pasar dos cosas, o mejor dicho, pueden pasar tres cosas. Que los apellidos de this sean mayores que los apellidos de P. Entonces alguien puede decir, vamos a ver, que el apellido sea mayor, ¿qué significa que el apellido sea mayor? El orden del diccionario. Es decir, Ruiz es mayor que Pérez, que a su vez es mayor que Muñoz y que a su vez es mayor que Ávila. El orden que pone Java para el string es un orden coherente, es el orden lexicográfico, el orden del diccionario. Si queremos ordenar alfabéticamente, Java ya debe saber qué significa eso de alfabéticamente. Entonces lo que compara es la primera letra, si las primeras letras son iguales la segunda y así sucesivamente. Entonces, si el apellido de this es mayor que el apellido de P, por ejemplo, el apellido de this fuera Ruiz y el apellido de P fuera Muñoz, esto devolvería un valor mayor que 0 y se guardaría en R. Si fuera al revés, es decir, si el apellido de this fuera Álvarez y el apellido de P fuera Rodríguez, pues entonces devolvería un valor negativo. Y si fueran iguales los apellidos, es decir, las dos, this y P, fueran Pérez los dos, pues entonces devolvería 0. Entonces, en R, nosotros tenemos un valor, positivo, negativo o 0, dependiendo del orden entre esos dos apellidos. Si el orden del apellido 1 y el apellido 2 es mayor o menor, ya hemos terminado. Ya está ordenado alfabéticamente las personas. Por ejemplo, si uno era Pérez y el otro era Muñoz, Pérez es mayor que Muñoz, y hemos terminado. Pérez es mayor que Muñoz. Y ese valor se guarda en R, y eso es lo que se devuelve. Que no. ¿Qué hubiera pasado si los apellidos son iguales y por tanto R vale 0? Pues que tenemos que comparar por nombre. Entonces, si R es igual a 0, comparo los nombres. Y lo vuelvo a guardar en R. ¿Para qué otra variable si ya tengo una?
¿Qué pasa si ahora era Muñoz y los dos se llaman José y José? Pues que ahora coinciden los apellidos y los nombres. Y entonces paso a comparar por DNI. ¿Podría haber yo cambiado el orden aquí? Podría. Pero entonces estaría definiendo un orden distinto. Mientras que en el equals, el orden en el que yo pongan estas comparaciones me da igual, porque al fin y al cabo la operación y puedo intercambiar el orden. Aquí no debo de cambiar el orden si esto es lo que yo quiero. Distinto es que quiera otro orden. Es decir, imaginaros que a mí yo, pues ahora lo que quiero es primero DNI, después apellido y después nombre. Pero insisto, podría haber dicho yo, bueno, ordeno por DNI y ya está. No. No puedo ordenar por DNI y ya está. Porque las tres propiedades implicadas en el equals tienen que estar implicadas en el compare to. Puedo cambiar el orden entre sí, pero tienen que estar implicadas las mismas. Y bueno, ¿y si uno tiene el mismo apellido, el mismo nombre y el mismo DNI? Pues entonces que son iguales, porque así he definido el equals. ¿Y entonces qué devuelve R? Pues devolverá 0, como debe ser. He conseguido que persona tenga un orden. El orden que se implementa mediante el compare to es, como he dicho antes, el orden que se considera natural y tiene que ser coherente 100% con el equals. ¿Cómo se utiliza el compare to? Bueno, pues una forma de usarla la veis aquí. Algo parecido a lo que hacíamos con el equals. ¿Cómo comparo dos personas? Pues pongo el objeto de tipo persona, invoca al método compare to, que se le pasa como argumento la persona con la que voy a comparar, y si devuelve positivos es que P1 es mayor que P2. Mayor en el sentido que hayamos definido. En nuestro caso, alfabético de apellidos, en caso de igualdad de apellidos, nombre, y en caso de igualdad de apellidos y nombre, DNI. Eso es lo que implica, en este caso, ser mayor.